Abrimos la agenda internacional y lo hacemos con el especialista de la casa, Daniel Montoya. Bienvenido, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. Buen día acá en Buenos Aires, un día fresco, soleado y no tan frío como creo que debe estar en San Nicolás. Sí, bueno, la verdad es que sí, mucho frío, cerca de los 4 grados estamos acá y bueno, vamos a tratar de disponer nuestros cuerpos y nuestras mentes al calor de las ideas. Y hablando de esto, Daniel, quisiera preguntarte acerca de esta cumbre en Ginebra y además, por supuesto, el tema de las declaraciones del presidente ruso, esta normalización, lo ponemos entre comillas, de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Digo, ¿qué sucedió en el medio, Daniel? Contame. Bueno, hablando de temperatura, Sí. Parece que tuvo alguna temperatura el encuentro de ayer. Y además, la verdad es que Biden y Putin son viejos conocidos de los tiempos de Biden, que fue 2 veces vicepresidente de Obama. Aunque bueno, en esta oportunidad el mismo Putin dijo que se encontraba con un viejo conocido que sabía cómo pensaba. Lo que ocurre es que en esta oportunidad el Biden con el que se encontró era otro, bastante diferente a aquel. El Biden que fue vicepresidente de Obama era un Biden de corte, yo diría, más internacionalista, y que sobre todo yo te diré una palabra clave por ahí que signaba el pensamiento de Obama en aquella época, más bien era el tema de la cooperación y la interdependencia de los países a nivel internacional. Y bueno, ahora se ha encontrado con un Biden que dirían los expertos más realista, en el sentido de que, por supuesto, tienen por ahí su mirada más puesta en el tema del rol especial y particular que tienen las grandes potencias, y sobre todo la relación entre ellas por ahí se ha encontrado con un Biden, por supuesto, mucho más agresivo. Y bueno, a ver, ¿cuál sería la importancia que tiene este encuentro? En la época de los años 70, bueno, hubo un presidente muy famoso en Estados Unidos que acuñó una frase que era "Nixon va a la China". En aquel momento la gran rivalidad de Estados Unidos era la Unión Soviética en aquel momento, y bueno, China tenía un papel muy particular en aquel momento, que era la posibilidad de balancear el gran poder de la Unión Soviética en toda la región asiática. Entonces aparecía como la posibilidad de tener para Estados Unidos, no podía tener una gran potencia. En aquel momento, por supuesto, había mucho más dudas que una gran incógnita era China en aquel momento. Entonces, para Estados Unidos era estratégico acercarse a una potencia alternativa que por ahí podía moderar las ínfulas de la Unión Soviética en la región. Bueno, de alguna manera, con la implosión y la caída de la Unión Soviética, digamos con la caída del muro de Berlín en el 89, es como que los roles se invirtieron. De alguna forma, China es la potencia emergente y el claro contendiente de Estados Unidos en la competencia por la hegemonía en el plano internacional. Entonces Rusia aparece con un papel inverso por ahí al que tuvo China en los tiempos de Nixon, que era la posibilidad de tener una potencia, un país importante dentro de la región, que de alguna manera, en primer lugar, no termine acercándose. Lo peor que podría ocurrirle a Estados Unidos es que se termine consolidando un eje entre China y Rusia en este momento. Yo te diría que el primer objetivo de esta cumbre, antes que nada, es diluir cualquier posibilidad de acercamiento entre China y Estados Unidos. De alguna manera, el tema yo te diría, es la gran primer foto de Biden a nivel internacional. De alguna manera es como que le está dando a Rusia y a Putin en particular un estatus que por supuesto a Rusia le viene muy bien en este momento. Y yo te diría, ese era el primer objetivo. Y el segundo, por supuesto, es un poco lo que comentábamos al principio, que es la posibilidad de tener
yo no te diría un eje, una amistad tampoco, pero de alguna manera un entendimiento con un poder importante, aunque por supuesto lejos de lo que fue el esplendor de la Unión Soviética en aquellos tiempos, pero el tema de tener por ahí un país amigo con el cual, digamos, tener algún tipo de entendimiento que de alguna manera Rusia modere por ahí las ínfulas de crecimiento que está teniendo China alrededor de este gran proyecto que tiene de esta nueva ruta de la seda, que de ninguna manera Rusia podría llegar a formar parte de esto. Sería una noticia de la máxima gravedad para Estados Unidos. Así que yo te diría, Milagros, que los dos principales objetivos de esta visita es, en primer lugar, diluir cualquier posibilidad de acercamiento entre Rusia y China, y en segundo término, por supuesto, tener un país, digamos, algún país en la región que de alguna manera haga de amortiguador o morigerador de la proyección china. Yo no te diría no solo a nivel continental, sino a nivel mundial. Y después, por supuesto, hay un telón de fondo, que es el que comentamos varias veces, que yo traté muy en detalle en mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, que es en este escenario donde la principal contienda en el plano internacional se está dando en el plano de la tecnología. El otro día escribió una columna donde decía, hoy vos tenés de las 10 grandes compañías tecnológicas, digo, de las 10 grandes compañías con mayor valuación a nivel internacional, tenés una petrolera saudita en primer lugar. Salvo esa compañía, las otras 9 son compañías de tecnología. Hoy la riqueza de las naciones y el gran valor de las empresas toda la puja hoy a nivel internacional está localizada ahí. Las grandes 20 compañías que tienen una valuación de más de 100.000 millones de dólares, 9 están en Estados Unidos y 8 están localizados en China. Bueno, en este terreno Rusia tiene mucha capacidad, es una potencia cibernética, tiene muchas capacidades en el terreno liderazgo, inclusive que lo ha ejercido en el terreno negativo, en estas nuevas guerras híbridas donde la tecnología juega un papel fundamental en la instalación de por ahí la invalidación, la anulación de centros estratégicos. Hoy las guerras prácticamente no hay derramamiento de sangre, no hacen falta bombas de ningún tipo, pues en este plano Rusia tiene capacidades importantísimas y las ha ejercido. Vimos, por ejemplo, en la elección que lo consagró a Trump, las denuncias que hubo alrededor de influencia rusa en el hackeo de los centros de cómputos electorales en los distintos estados de Estados Unidos. Se sabe que Rusia ha tenido compañías y que por supuesto tienen algún nexo, seguramente yo te diría indirecto, pero indudable con el gobierno ruso. Han tenido un papel importante en desestabilizar algunos procesos electorales, y yo te diría el más importante, que te decía Estados Unidos. Así que yo te diría que ahí agregarías como una tercera dimensión que tiene que ver con que en este plano donde se está desarrollando la gran puja a nivel internacional, que es la tecnología, bueno, Rusia es un actor importante y con capacidad de desestabilización y de actuación en ese terreno. Daniel, impecable el análisis. Y te paso a otro tema y tiene que ver con el terreno de lo nacional. La vimos en estos días a Cristina Fernández tomando un poco la posta en algunos escenarios que tienen que ver con la discusión acerca de vacunas. ¿Qué lectura haces? Digo puntualmente este acto que protagonizó junto a Axel Kicillof por obras, pero terminó hablando del tema de la polémica de las vacunas. ¿Qué lectura haces hoy de esta irrupción de Cristina en el escenario, al menos de lo mediático? Bueno, hay una cuestión que, Milagros, que es indudable, que es la conducción estratégica del Frente de Todos, reside en la figura de Cristina en particular. Entonces,
el Frente de Todos estamos en vísperas de un proceso electoral que se atrasó un mes, pero estamos a escasos 30 días del cierre de listas, de confección de listas, y vemos que las encuestas para el Frente de Todos, más allá de algunas que están agitando, que yo creo que no son muy buenas, pero en cualquier escenario, la elección, sobre todo en el distrito, yo te diría clave, testigo de las posibilidades del Frente de Todos hacia el futuro, es la provincia de Buenos Aires, y lo que te encontrás ahí es con que tanto la imagen de Alberto Fernández como la de Cristina, como la del gobernador, no es muy buena. Está atravesando un momento bastante delicado el Frente de Todos, y sobre todo estaba, yo te diría, muy caído en lo que hacía a la guía estratégica. Vemos, por ejemplo, un tema clave, que es el proceso de vacunación en la provincia de Buenos Aires, sobre todo el distrito por ahí más importante. Lo que vemos es que la oposición ha tenido la capacidad de instalar, yo te diría, en alrededor de un 35% del electorado, según una encuesta que apareció el otro día, de que ahí se ha instalado el tema de que el gobierno no ha traído esta vacuna Pfizer, que es una vacuna en particular que en la Argentina no existe hoy. La oposición ha logrado instalar el tema de que el proceso de vacunación no estaba marchando con eficacia, de que por ahí la vacuna, la mejor vacuna posible, el gobierno no la había traído. Vemos todo este sainete que se había armado alrededor de esta vacuna. Bueno, es como que la oposición le estaba generando un daño importante al oficialismo en este terreno, es visible en las encuestas. Y después yo te diría esto, el tema clave por ahí que el oficialismo tenía para presentar al electorado con rumbo a las elecciones era este, y después el otro, que es el tema económico. O sea, vemos ayer la inflación, salió el indicador del último mes, estás hablando de 3,5 puntos de inflación, un poquito menos que el mes anterior, pero en cualquier caso tenés una proyección de inflación de más de 50, 60 puntos en alimentos y bebidas, que es el indicador más importante que hace a la capacidad que tienen de consumo los sectores populares. Así que claramente vos te das cuenta que las principales preocupaciones del electorado que hacen a la cuestión sanitaria, pero yo te diría más importante aún, que hacen al tema del empleo, a la inflación, a la pobreza. Bueno, vemos que en este segundo capítulo el gobierno no está bien, y por el otro lado, en el terreno de la vacunación, la oposición había tenido la capacidad de instalar muchas dudas. En primer lugar, con todo ese tema del vacunatorio VIP al principio de todo este proceso, y después martillando alrededor de este contrato que no había podido cerrarse con Pfizer, y que ahora lo vemos a Sergio Massa en Estados Unidos tratando de destrabar el tema de las donaciones de vacunas por parte de Estados Unidos, y que estas vacunas en una de esas puedan entrar quizás antes de lo que sería el proceso por ahí electoral de las primarias en septiembre, el de las elecciones en noviembre. Así que, la entrada de Cristina a la cancha tiene mucho que ver con eso, un momento delicado del gobierno, no está pasando por un buen momento, las encuestas lo demuestran, va seguramente, casi seguramente, a una derrota, por supuesto, en la provincia de Córdoba, lo podemos descontar, quizás en Santa Fe los números no son muy buenos, y bueno, donde ya te digo, tiene, yo te diría, lo que siempre llaman la madre de todas las batallas, donde tienen que defender la elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cristina, con las papas que están quemando, entra a la cancha prácticamente en un papel, yo te diría, de jefa de campaña. Daniel, como siempre, impecable tu análisis, agradezco como siempre el tiempo, y bueno, hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. ¿Qué te parece, Daniel?
Gracias, Milagros. Esperemos que sea con un poquito más de calor el próximo. Totalmente. Un saludo, Daniel. Fuerte abrazo. Igualmente, lo escuchábamos entonces al analista político, politólogo y por supuesto ya especialista de la casa, Daniel Montoya.